Es el domingo 21 del tiempo ordinario del ciclo B. Y en el Evangelio de hoy se nos habla del fracaso de Jesús. Sí, hermanos, del fracaso de Jesús. Porque en la vida de Jesús, como en nuestra propia vida, el éxito y el fracaso forman parte de nuestra realidad humana. Solamente hay que constatarlo en ese día a día. Por ejemplo, cuando tú apruebas unas oposiciones, sientes que has tenido éxito en tu trabajo, en tus estudios, pero en cambio cuando suspendes las oposiciones te sientes fracasado. Cuando en una relación amorosa la cosa funciona y sientes que va adelante ese amor que se va consolidando y va agrandando con el tiempo, y en cambio te sientes fracasado cuando esa relación se rompe. Y eso mismo lo vemos cuando nuestros bienes económicos van bien, cuando económicamente tenemos para salir adelante en el día a día. Y en cambio, cuando no llegamos a cubrir las necesidades de ese día a día, nos sentimos fracasados. También nos ocurre cuando estamos enfermos o cuando estamos con salud. El éxito y el fracaso ahí se ponen de manifiesto. Incluso lo constatamos con los hijos. Cuando sentimos que hemos fracasado en la educación porque tu hijo te ha salido de esta manera o de la otra. Y en cambio, cuando ves que tus hijos funcionan bien, que estudian bien, que se desarrollan bien, te sientes afortunado y bendecido. Bien, hermanos, éxito y fracaso es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y aprender a manejarlo. Por eso es importante enseñar a los hijos y aprender nosotros mismos a gestionar tanto los éxitos como los fracasos a lo largo de la vida. Porque si no lo hacemos, ¿qué va a ocurrir? Van a venir amarguras, frustraciones, victimismos, rencores, incluso suicidios. Bien, hermanos, tenemos que reconocerlo. Jesús, al momento de su muerte, había fracasado en términos humanos, por supuesto. Mirad, vamos a analizar un poquito los evangelios de estas últimas semanas. Hemos visto a través del Evangelio de San Juan que Jesús multiplicó los panes y los peces y llegó a dar de comer a más de 10.000 personas. ¿Qué ocurrió? La gente, al darse cuenta del milagro tan maravilloso que Jesús había hecho, ¿qué quería? Hacerlo rey. ¿Por qué? Porque había hecho un milagro impresionante. Porque les había dado de comer. Pero sobre todo, porque querían que Jesús les siguiera dando de comer sin trabajar, sin necesidad de esforzarse para procurarse el alimento. Pero Jesús huye, Jesús se escapa. ¿Por qué? Porque no es esto lo que él pretende. No quiere ser ese supermercado de aquel tiempo en el que todo se ofrezca gratis. Jesús les da otro alimento, su cuerpo y su sangre. Ya lo hemos visto a lo largo de estos domingos de atrás. Pero ¿qué ocurre? Que los judíos rechazan eso. Los judíos no aceptan ese cuerpo y esa sangre de Jesús. Por eso el Evangelio nos dice, desde entonces, desde ese momento, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. En efecto, cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, tenía a su alrededor en torno a 10.000 personas. Y eso que entonces no había redes sociales para convocar a la gente. Y en cambio,
no se os olvide, el día de su muerte, ¿quién estaba ahí, a los pies de la cruz? Solo quedó María Magdalena, Juan y su propia madre. ¿Dónde estaban los demás discípulos? Habían huido, se habían escapado o se habían ido alejando poco a poco de Jesús, porque no era eso lo que buscaban. Por eso cuando Jesús ve que se marchaban muchísimos de sus discípulos y que había un serio peligro de que su predicación y su obra fracasara, se dirigió a esos pocos que quedaban y les dijo: ¿también vosotros queréis marcharos? Jesús no hizo componendas, no trató de suavizar su mensaje, porque en el fondo no era su mensaje, era el mensaje de Dios. Jesús no intentó evitar una desbandada. Él estaba dispuesto incluso a quedarse solo si esa era la voluntad de Dios. Porque Jesús sí estaba convencido de su mensaje. Porque Jesús sabía que ese mensaje venía de Dios. Y por eso les deja decidir en libertad. ¿Queréis quedaros o queréis marcharos? Porque para Jesús está la cosa muy clara. Los discípulos no han de ser siervos, sino amigos. Si queréis podéis marcharos a vuestra casa. Y os lo dice a vosotros también que estáis escuchando este audio. Podéis dejarlo si queréis. Pero es entonces cuando Pedro, como siempre, responde por todos. Siempre desde la sinceridad que le caracteriza, desde esa sinceridad y humildad y sensatez propia de un discípulo que conoce bien a Jesús, lo suficiente como para no abandonarlo. Por eso su actitud puede todavía hoy ayudar a quienes se puedan sentir vacilantes y se planteen dejar su fe. Por eso Pedro les dice: Señor, ¿a quién iríamos? A veces yo mismo me lo pregunto. Si a mí me faltara la fe, ¿qué sería de mi vida? No tendría sentido. ¿A dónde iríamos? ¿A quién iríamos? Por eso, una vez que has conocido a Jesús, no puedes dejarlo. No tiene sentido abandonar a Jesús de cualquier manera. ¿Por qué? Porque sabes que te vas a quedar sin la luz, sin la guía en tu vida. Y hay algo que Pedro no olvida. Tienes palabras de vida eterna. Sus palabras son palabras de vida eterna. Son palabras que se clavan en tu corazón. Por eso, Pedro sabe que las palabras de Jesús no son palabras vacías ni engañosas. Por eso, Pedro, en nombre de los discípulos, se queda. Y se queda por Jesús. Solo por Jesús. Yo estoy en la iglesia. Os lo digo, hermanos. Yo estoy en la iglesia no porque pertenezco a una orden religiosa. No porque conozco muchos buenos religiosos en mi vida. No porque alguien me lo ha dicho o admiro a alguien. No. Yo estoy por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Solo por Él. Por nada más.
y por Cristo se comprometen sus discípulos. Es Él el único motivo para permanecer en el grupo. Nadie más puede ocupar esa plaza. Por eso, queridos hermanos, por muy dolorosa que nos parezca la crisis que estamos viviendo actualmente, porque es verdad que estamos dentro de una crisis social, una crisis mundial, una crisis a todos los niveles, no solo ya religioso, sino a nivel estructural de la sociedad. Por muy dolorosa que nos pueda parecer esta crisis, será positiva si realmente somos capaces de permanecer unidos como hermanos al lado de Jesús. Porque muchos o pocos nos vamos convirtiendo en verdaderos discípulos de Jesús, en la medida que lo seguimos, en la medida que nos identificamos con Él. Es decir, seguir a Jesucristo, optar por Él, nos hace convertirnos en hombres y mujeres que podemos llegar a hacer vida a su palabra. Hoy día muchos están esperando el testimonio de hombres y mujeres que se han creído el Evangelio, que se han identificado con Cristo y que están dispuestos a seguirlo. Por eso, el mundo de hoy necesita el testimonio de las personas que siguen verdaderamente a Jesús. Porque no pocos cristianos sienten hoy brotar en su interior dudas de fe cristiana. Muchas veces, sin formularlo de manera precisa, experimentan en su interior una división profunda. Quisieran creer, pero a veces se sienten incapaces de adherirse con sinceridad a la fe. Pero siguen buscando la verdad. Y pronto van a sentir que no son ellos solo los que hacen las preguntas, sino que será Cristo el que les interpela. Será Cristo el que también les dice, también tú quieres marcharte. Y es la pregunta que nosotros nos podemos hacer en esta mañana y que el Señor nos hace a todos nosotros. ¿También tú dudas de mí? ¿También tú quieres marcharte? Y desde esa pregunta uno tiene que responder sinceramente. Porque cuando uno busca con sinceridad la verdad, cuando uno busca con sinceridad a Jesucristo, tal vez no encuentre respuesta inmediata a todos sus interrogantes, pero es fácil que se sienta en el fondo de su corazón lo mismo que Pedro. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos, estés donde estés, sea cual sea tu situación, hoy Jesús te invita a seguirle. En medio de las crisis que vivimos, en medio de este mundo complicado, en medio de esta iglesia muchas veces contradictoria, en medio de esta realidad, Jesús te invita a seguirle, pero a seguirle a Él. Algunos te dicen, pero es que son todos pecadores. Pues sí, hermanos, somos todos pecadores, pero nosotros no seguimos a los pecadores, nosotros seguimos a Jesucristo, dentro de esta gran familia que se llama Iglesia, en la que todos somos pecadores, conscientes de que seguimos a alguien que ha sido rechazado,
alguien que ha muerto injustamente, que seguimos a alguien que ha dado la vida por nosotros, ¿eh? Por nosotros. Por eso, en este día, en este domingo, pregúntate, ¿dónde estás tú hoy? ¿A quién sigues realmente? ¿O es que deseas borrarte de todo esto? Que el Señor nos ayude a todos nosotros, a ti y a mí, a seguirle con fidelidad, por encima de los obstáculos, siempre conscientes de que la meta está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Amén.